¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Qué vino a aprender tu alma en esta encarnación? ¿Hacia dónde dirigir tu camino personal? Mucha gente cree que las respuestas a estas preguntas están en el sol o en el ascendente, pero no es así. Están en el nodo norte, un punto fundamental de tu carta natal que habla de tu propósito más elevado, del camino que tu alma vino a recorrer acá y de lo que te puede dar más sentido y realización en esta vida. Hoy vamos a ver el nodo norte en los 12 signos para que descubras tu propósito personal. Y también te voy a mostrar qué te aleja de este. Y si todavía no sabes el signo de tu nodo norte, no te preocupes, que también te voy a enseñar a calcularlo. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde les voy a hablar del que para mí es el punto más importante de la carta natal. Así lo estoy diciendo. El punto que conecta con tu propósito más elevado, el motivo principal por el cual estás acá en la Tierra. O sea, tu alma realmente decidió encarnar acá porque había una experiencia que quería vivir. Y esa experiencia lo muestra el nodo norte en tu carta natal. Un verdadero faro de luz. ¿Qué representa el nodo norte? Tu propósito, pero a la vez representa una experiencia, una vivencia a la cual tu alma no está acostumbrada a vivir. Inventemos una historia. Imagínate que en las últimas encarnaciones ha habido algo que tu alma no ha vivido, no ha experimentado. El nodo norte es justamente eso que no has experimentado en las últimas encarnaciones y que en esta vida vienes a vivir. Por eso muchas veces las personas cuando conectan y entienden lo que el nodo norte les está diciendo, sienten mucho amor y mucha coherencia con su corazón y su alma, porque es como que una parte les dijera, sí, 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 eso es, eso es. Pero al mismo tiempo pasa algo súper interesante con el nodo norte. Yo he hecho este experimento con varias personas. Tú les preguntas a la gente, oye, ¿cuál crees tú que es tu propósito de vida? Y muchas veces, ¿sabes lo que responde la gente? Lo opuesto a lo que es el nodo norte. Lo opuesto a lo que es el nodo norte. ¿Por qué la gente responde esto? Por un motivo. Porque cuando hablamos del nodo norte, hablamos en realidad de dos cosas. Hablamos del nodo norte y del nodo sur, que están en puntos opuestos de la carta natal. El nodo sur representa lo que tu alma sí está acostumbrada a vivir en vidas pasadas. Representa un aprendizaje antiguo que ya lo hiciste un montón de veces. Tienes como un doctorado en eso. Es una experiencia que viviste, estudiaste. Es como estar en el colegio o en la escuela y terminar todo el colegio, toda la escuela. Hiciste todos los años. Entonces, hay una memoria de tu alma asociada que el propósito de tu vida está conectado con algo que hiciste en el pasado, que fue un propósito para tu alma en el pasado, muy importante. Pero la gracia del nodo norte es que en esta vida tú vienes a vivir y experimentar algo opuesto, completamente opuesto. Antes de continuar, tres anuncios. Hay masterclass gratuita conmigo. ¿Cuándo? El día jueves 26 de marzo. Jueves 26 de marzo. Masterclass gratuita. ¿De qué? Del tercer ciclo de la vida. Si tienes entre 50 y 75 años, incluso si tienes como 45 para arriba, te conviene. Porque te voy a explicar qué es lo que nos pasa a todas y a todos. ¿Qué nos va a pasar entre los 50 y los 75 años? Es el tercer ciclo de la vida, el tercer ciclo de Saturno. El periodo que astrológicamente puede ser realmente la mejor etapa de tu vida. Culturalmente no, culturalmente y socialmente creemos que ya ahí, a esa época ya se fue todo el carajo. Pero es todo lo opuesto. Porque nuestra cultura está obsesionada con el segundo ciclo, pero nos ve los regalos del tercer ciclo. Para que las personas, y yo conozco, porque conozco mucha gente que está en esa etapa, muchos me han dicho que esa ha sido la mejor etapa de su vida, desde los 50 a los 60 en adelante. Pero para poder conectar con ese regalo hay que dejar ir muchas cosas.
y hay que conectar con tu esencia verdadera. Y en esta masterclass te lo voy a explicar. Así que te invito. Mi formación online, la premium, se llenó. Se llenaron todos los cupos. Les doy las gracias. Estamos con descuento en la formación online grabada, eso sí. Esa formación que puedes comenzar cuando tú quieras. Estamos hasta el día domingo 22 de marzo con un 35% de descuento. De ahí no van a haber descuentos por varios meses más. O sea, así que aprovecha porque de verdad por varios meses más, quizás hasta septiembre, octubre de este año, no van a haber descuentos en las formaciones de astrología conmigo. Así que aprovechadlo. Es hasta el domingo 22 de marzo. Y una cosa más. Si este tema que te voy a hablar yo ahora del nodo norte, o sea, te encanta, te resuena, quieres aprenderlo, tienes dos formas de aprenderlo conmigo más allá de este video. En este video te voy a entregar la clave, pero si quieres profundizar, dos cosas. Primero, en mi libro Tu propósito del alma, mi libro de astrología, he escrito 3 libros, uno de sanando relaciones de pareja, una novela que se llama Gaia y otro que se llama Tu propósito del alma. Así que, porque hay gente que no sabe que he escrito libros, he escrito 3 libros. Pónganse en Amazon, Pablo Flores, y van a ver 3 libros. En Tu propósito del alma detallo mucho lo que es el nodo norte y el nodo sur en todos los signos y en todas las casas. Así que si quieres esa data. Y también, si tú eres astróloga o astrólogo, o eres estudiante de astrología y quieres tener un mayor nivel de conocimientos, también tengo un curso que se llama Tu propósito del alma, que es del nodo norte y el nodo sur. Es un curso que está grabado, que dura casi 7 horas, donde te explico todo. Todo. Son 7 horas. Este video va a tomar 40 minutos, el otro son 7 horas. ¿Ya? Así que también te voy a dejar todo en la descripción. El link para la masterclass, el link para el curso con 35% de descuento en la formación online y el link para el curso Tu propósito del alma. Ah, sí, un aviso más. Si te gusta este video, deja un like y comparte. Deja un like y comparte este video. ¿Ya? Vamos entonces. El nodo norte es un punto que resuena con el corazón. Casi todas las escuelas de astrología existen muchas orientaciones en la astrología psicológica, un montón. Y cada escuela define distintos puntos como los más importantes. Hay escuelas que dicen que el ascendente es el más importante. Hay otras escuelas que dicen que el Sol es el más importante. Hay otras escuelas que dicen que Plutón es más importante. Pero ¿qué tienen en común todas las escuelas? Que para mí es muy interesante y te habla del nodo norte. Todas te dicen, pero para activar ya sea el Sol, el ascendente o Plutón, la clave es el nodo norte. Todas las escuelas están de acuerdo que el nodo norte es un punto fundamental. Porque el nodo norte tiene 3 características. Primero, realmente te conecta con tu propósito. O sea, con tu sentido de encarnación. Viniste a esta vida para experimentar el signo del nodo norte. ¿Qué significa experimentar el signo del nodo norte? Porque les voy a ir signo por signo. Por ejemplo, si tengo nodo norte en Aries, vine a experimentar la valentía. El moverme de forma independiente. El actuar con valor. El emprender, el iniciar. Tengo nodo norte en Libra. ¿Qué vine a aprender a hacer? A estar en pareja, a compartir con un otro, a estar de a dos, a interactuar, ¿me entienden? O sea, te dice realmente algo súper concreto. Veniste a aprender a eso. El nodo norte también que va a representar un punto, una activación. O sea, ¿qué te dice el nodo norte? Anda a vivir esta experiencia. Porque te va a conectar con tu propósito, pero también va a expandir tu nivel de conciencia. Todas aquellas personas que están buscando expandir su nivel de conciencia, el nodo norte es la clave. El true node. ¿Por qué es la clave? Primero que nada, porque vivir el nodo norte pide mucha presencia. ¿Se acuerdan que yo les hablé antes del nodo sur? ¿Qué es lo que pasa? Que la inercia, nuestra resistencia, nuestros apegos inconscientes nos llevan a quedarnos en el nodo sur de manera constante. Hay una parte que quiere vivir la experiencia opuesta. Por ejemplo, si tengo el nodo norte en Aries, que significa aprende a moverte por ti mismo, el nodo sur está en Libra, en el punto opuesto. ¿Qué significa? Que hay una parte dentro de mí que está acostumbrado a estar de a dos y a vivir en función de las otras personas. Me requiere mucha voluntad y mucha presencia de decir, ¿saben qué? Voy a estar un rato solo, me voy a conectar conmigo y voy a ser fiel a quien soy yo para moverme en la dirección personal. Necesita voluntad, presencia. Eso expande el nivel de conciencia.
Normalmente, la mayoría de la gente va donde el nodo norte, pero sus programas automáticos lo llevan al nodo sur. Por lo tanto, para estar en el nodo norte, tiene que haber mucha presencia que activa el nivel de coherencia. Yo estoy actuando en coherencia, estoy decidiendo estar acá. Y eso expande tu nivel de conciencia. También, ¿por qué todas las escuelas dicen que activar el nodo norte es clave para los puntos evolutivos? El Sol, el ascendente y Plutón. Porque el conscientemente estar viviendo la energía del nodo norte te va a dar mucha presencia. Y esa presencia la necesitas para todo el resto de tu vida. ¿Qué es presencia? Estar aquí presente, básicamente. Y no actuando en piloto automático como un robot programado para funcionar de cierta manera. ¿Me entienden? Entonces, eso es nodo norte. Existen otros propósitos en la carta natal. Claramente el ascendente también es un propósito, pero el ascendente es un propósito de lo que vienes a aprender a la fuerza. Es distinto. ¿Ya? El sol también es un propósito. El activar tu corazón y vivir desde tu esencia. También es un propósito. Pero el propósito más elevado de todos es el nodo norte. La gente muchas veces pregunta, ¿por qué estoy acá? ¿Cuál es mi gran aprendizaje? Los nodos responden esa pregunta. ¿Ya? Recuerden, el nodo norte y el nodo sur se encuentran en puntos opuestos de la carta natal siempre. El nodo sur, insisto, representa... Es como, yo siempre digo lo siguiente. Imagínate que el nodo sur representa algo de lo que te graduaste, pero que quieres seguir estudiando. Es como que tu nodo sur representa tus años de escuela. Terminaste la escuela. Y tú en vez de decir, ¿sabes qué? Bueno, ya terminé la escuela, no sé cuántos años son la escuela, como 14, 15 años, ni siquiera me acuerdo. Bueno, imagínate, terminaste la escuela y ya te dice la vida, bueno, viene una siguiente etapa, hay que pasar a la universidad, o ponte a trabajar, o viaja, o sea, algo diferente. Y tú en vez de eso, ¿qué es lo que dices? No, 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 no. Yo me quiero quedar, quiero seguir estudiando en la escuela. Entonces, en vez de graduarte, al año siguiente, vuelve a la escuela. Eso es el nodo sur, volver a algo conocido, familiar, y no pasar al siguiente aprendizaje, porque el nodo norte representa tu nuevo aprendizaje encarnativo. ¿Me siguen? Es súper importante. ¿Ya? Ojo, el nodo sur representa un montón de dones, talento y recursos. Obvio, tienes mucha experiencia en eso. Pero el problema es que esos dones y recursos, en vez de usarlos con mucha conciencia, los usas de una manera por miedo a vivir la experiencia opuesta. Es, normalmente la mayoría de la gente no usa los dones del nodo sur porque para vivir los dones del nodo sur hay que dejar de funcionar en piloto automático. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Ya? ¿Qué es importante también que tengan claro? Si ustedes son nuevitas, nuevitos con astrología, solamente es importante que miren el signo del nodo norte. Que yo se los voy a explicar, ¿ya? Te voy a explicar cómo calcularlo en un tutorial ahora en unos minutos más. Ahora, si tú ya tienes un poco más de conocimientos en astrología, que es importante que te fijes tanto en el signo como la casa del nodo norte. Los nodos están en un signo, el nodo norte está en un signo y en una casa. Tu aprendizaje de vida, tu propósito de vida es una combinación de ambas experiencias. De ambas experiencias. Entonces yo, cuando vaya signo por signo, voy a decir nodo norte en Aries o nodo norte en casa 1. Entonces tú vas a tener que ir aprendiendo. Por ejemplo, alguien puede tener nodo norte en Cáncer en la casa 7. Entonces, va a tener que poner atención a qué significa el nodo norte en Cáncer y a qué significa el nodo norte en la casa 7 y entender que su aprendizaje evolutivo es la integración de ambas energías. En algunos casos, este aprendizaje se correlaciona, tiene coherencia. Bueno, es más o menos parecido. ¿Me entienden? Vengo a aprender a hacer hogar, a hacer familia y al mismo tiempo vengo a aprender a hacer pareja. Match. O vengo a aprender a ser valiente en el mundo y vengo a aprender a liderar, por ejemplo. Match. ¿Ya? Pero en algunos casos, lo que van a ver es que hay ciertas contradicciones. Y ahí ustedes van a tener que aprender cómo hago para aprender dos cosas que se contradicen. Ese es su aprendizaje en la Tierra. Y en este video no alcanzo a explicarlo. Una cosa muy importante con el nodo norte, antes de comenzar, signo por signo. Signo por signo. Bueno, ante el tutorial también. El nodo norte pide calidad. Es un aprendizaje del alma, es un aprendizaje espiritual. O sea, ¿qué estoy tratando de decir?
que si tienes el nodo norte en Aries, no es que tu aprendizaje es pelear con todo el mundo, ni agarrarte a cabezazos con la gente. No, 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 no. El aprendizaje es ser valiente para iniciar. Si tienes nodo norte en Libra, el aprendizaje no es tener 823.000 relaciones de pareja. Es lograr tratar de buscar equilibrio, armonía y equilibrio. Equilibrio, armonía y responsabilidad compartida de los temas vinculares. No estar con alguien y desecharlo inmediatamente cuando no te gusta. ¿Me entiendes? O hay un conflicto. Pide calidad el nodo norte. Escríbanme, les pido un favor, me encanta saber sus comentarios. Escríbanme acerca de su nodo norte. Y quiero que me digan si sienten que se están conectando con este. Porque quiero saber cómo está viviendo la gente del nodo norte. ¿Es algo que es muy lejano o algo a lo cual me estoy acercando? Yo les voy a decir algo muy importante. Este 2026 comenzó un proceso, un cambio de ciclo, y sobre todo ahora a partir justamente del 20 de marzo. Si no han visto mi video de la segunda quincena de marzo, mírenlo, súper importante. De avanzar en coherencia con quién soy yo. Avanzar en coherencia con quién soy yo. Para que puedas avanzar en coherencia con quién eres tú, es muy importante que vivas tu nuevo norte. De hecho, el nuevo norte no simplemente es un propósito del alma, sino que te da respuestas muchas veces cuando estás perdida, perdido en tu vida y no sabes qué hacer. Mira tu nuevo norte por su signo y su casa. Te va a dar una respuesta de dónde está tu aprendizaje y muchas veces si lo vives te abre muchas respuestas. Una cosa muy importante que quiero que sepas es que no se trata de abandonar el nodo sur, abandonar lo antiguo para irte hacia el nodo norte, porque eso significaría como polarizarte. Ya estás pegado para un lado y la evolución no está en ir al opuesto, abandonando lo otro. Tú estás acostumbrado a vivir en tu nodo sur y está muy bien, pero también tienes que darle espacio al nodo norte, un equilibrio y un balance. No siempre acá, también voy al nodo norte, me quedo un rato viviendo esas experiencias. Porque es utópico creer que tengo que abandonar lo conocido y estar todo el tiempo en el nodo norte. Eso te va a frustrar. Es como que en esta vida vinieras a aprender a respirar bajo el agua. Y vas a poder, pero de a poquito. Si te tratas de meter bajo el agua y respirar bajo el agua, te vas a ahogar al inicio. Entonces, con paciencia vas haciéndolo, equilibrando ambas experiencias. Muy bien, entonces vamos al tutorial de cómo calcular tu nodo norte, el signo de tu nodo norte. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página de astro.com y en el menú de arriba eligen Horoscopes y se van a Chart Drawing Ascendant, o si está en español, dibujo de carta ascendente, y hacen clic ahí y ingresan sus datos de nacimiento. Es muy importante, como siempre les digo, primero la fecha de nacimiento, segundo la hora lo más exacta posible, precisión total, 20 minutos pueden cambiar la información, y también el lugar de nacimiento. Cuando ya tienen todo eso cargado, vamos a ver cartas y les voy a mostrar 4 ejemplos. Ejemplo número 1. ¿Cómo calcular el signo del nodo norte? La verdad que hay una forma muy fácil. Fíjense en esta tabla. Fíjense en esta tabla. El nodo norte es este que está acá. Se llama True Node. Si están en español, es el nodo verdadero, nodo real. Ese es el que queremos ver. Entonces, aquí te muestra que está en Capricornio. Entonces, para esta persona, su nodo norte está en Capricornio. Así que tiene que poner atención a lo que yo digo que significa eso. Ahora, si también quiero saber en qué casa está el nodo norte, lo primero que tengo que hacer es ubicar el nodo en la carta. Y está aquí. Lo segundo es saber en qué casa está el nodo. ¿Y cuáles son las casas? Estos que parecen ser pedazos de pizza que van del 1 al 12. Casillero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estos. El nodo norte, en este caso, el nodo norte está en la casa 6. Entonces la persona tiene que poner atención a qué significa el nodo norte en Capricornio y el nodo norte en casa 6. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos al recuadro y vemos que el nodo norte
o el nodo real está en el grado 26 de Sagitario, entonces está en Sagitario. Pone atención al significado en Sagitario. Y cuando vamos a la carta, vemos que el nodo norte está aquí y en el casillero de la casa 12. Por lo tanto, casa 12. Nodo norte en Sagitario en la casa 12. Tercer ejemplo, nodo real, nodo verdadero en Virgo. En Virgo. Esa es la información que esta persona necesita escuchar. La persona necesita escuchar qué es el nodo norte en Virgo. Y podemos ver acá que se encuentra en la casa 9. Nodo norte en Virgo en casa 9. Y veamos el último ejemplo. Nodo real, nodo verdadero en Aries. ¿Y en qué casa está? En la 8 está el nodo norte. Entonces, esta persona pone atención a qué significa el nodo norte en Aries y también el nodo norte en la casa 8. Ya tienes la información, ya sabes calcularlo. Vamos a ver el video. Ahora que ya sabes cuál es el signo de tu nodo norte e incluso cuál es la casa de tu nodo norte, vamos a hacer el estudio en los 12 escenarios. Vamos al primero. Nodo norte en Aries o nodo norte en la casa 1. ¿Cuál es tu aprendizaje? ¿Para qué viniste acá en la Tierra? Tu aprendizaje es la valentía, el emprendimiento, el moverte de forma independiente, el ser capaz de iniciar, correr riesgos. Y un aprendizaje súper importante, a ser fiel a ti misma, a ti mismo. Aprender a conectar con tu corazón, con tu fuego, con la llama que hay en ti. Para preguntarte quién soy yo y qué es lo que quiero en mi vida. Para aprender a moverme en coherencia con eso, aunque a los demás no les guste. Aunque a los demás que no les guste. O sea, el aprendizaje es sostener mi camino y no desviar mi camino por los conflictos con los demás o porque a los demás no les gusta. Obviamente, esto significa que seas una persona terca y obtusa, ¿me entiendes? Es con calidad esto, es calidad. Tienes que aprender a reconocer cuando realmente la vida te dice, oye, cuidado, versus cuando tú por miedo al conflicto o miedo a que te rechacen, cambias tu camino. O tu miedo a quedarte sola, cambias tu camino. ¿Cuál es tu pasado? ¿De dónde estabas muy acostumbrada a vivir? En la energía opuesta. Es decir, estás muy acostumbrada a vivir en función de las otras personas, a llegar a acuerdos, a estar de a dos, a vivir tu vida un poco en función de lo que las otras personas quieren. No estás acostumbrada a escucharte a ti misma. No estás acostumbrado a conectar con tu corazón realmente. Muchas veces cuando te preguntas qué es lo que quiero, lo piensas mucho, no te escuchas por un lado. Y segundo, piensas lo que quieres en relación a los demás para que no genere conflicto, para estar acompañado, etc. Esa es la trampa. Tu nodo norte es independencia, valentía y acción personal. Y coherencia en tu movimiento. Nodo norte en Tauro. También vale para nodo norte en la casa 2. ¿Cuál es tu gran aprendizaje? ¿Cuál es tu propósito? Aprender a generar estabilidad en tu vida. Estabilidad económica, por un lado. Es decir, ser capaz de autogenerar el nivel de abundancia y recursos que necesito en esta vida. Aprender a generar. Tu aprendizaje es darte cuenta que vales un montón y que no dependes de otras personas para sostenerte a nivel material. Darte cuenta que tienes un montón de recursos valiosos para intercambiar con otras personas. Es generar estabilidad en el mundo de la materia. Y no solamente eso. Segundo, vienes a aprender a gozar y a disfrutar del cuerpo, de los sentidos. Sensualidad, Tauro, conectar mucho con tu cuerpo, aprender a vivir desde el placer encarnativo. Y también que vienes a aprender a generar estabilidad emocional. Tienes que aprender a que no todo el tiempo hay que estar en drama. Tienes que aprender a calmarte, a estabilizarte, a decir, bueno, tranquilidad, mi intensidad, mi pasión. Voy a aprender a estar más en paz en el mundo. No siempre en una intensidad dramática. Hay gente que no es de Nodo Norte que les cuesta generar lo material. Hay otros que no.
Si tú tienes este nodo norte y tú generas en materia económica, probablemente tu gran aprendizaje está en una estabilidad emocional. ¿Dónde te sueles quedar pegado? En el punto opuesto. Y en el punto opuesto significa que me quedo pegado en el drama, en la intensidad, en el conflicto, en la codependencia, en tratar que los demás hagan lo que yo quiero, en muchas veces de dudar de tus recursos y de tus talentos para sostenerte sola, solo, o dudar de tus recursos y tu capacidad de tranquilizarte y calmarte a nivel emocional. O sea, si te quedas muy en el punto opuesto, estás todo el tiempo como en un volcán en erupción. ¿Y dónde está la calma? ¿Dónde se regenera la vida? Porque tu nodo norte te dice, aprende a conectar con la energía de la vida, que es abundancia, paz y calma. Nodo norte en Géminis. Vale también para nodo norte en la casa 3. ¿Qué es lo que vienes a aprender? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Tu propósito es aprender a comunicar y a expresar todo lo que sabes. Tu propósito es ser un gran comunicador, una gran comunicadora, una persona que se adapta a las personas que tiene al frente. ¿Qué significa esto? Me fijo cómo son las personas que tengo al frente y desde ahí les comunico para que me puedan entender. Tu propósito es aprender a comunicar de manera efectiva y eficiente. ¿Qué sería muy bueno para ti? Estudiar una técnica de comunicación efectiva. Súper clave. Tu aprendizaje es abrir el quinto chakra. Tu aprendizaje también es ser más social. Es darte cuenta que puedes interactuar con otras personas aunque no piensen igual que tú, aunque vean el mundo diferente a ti. Tu aprendizaje es tómate las cositas con un poquito menos de relajo, o sea, con más relajo. Tómate todo con un poco más relajo, con más liviandad. Tu propósito también es ser más curiosa, más curioso. Porque aquí con este nodo norte muchas veces hay una soberbia un poco espiritual o de creencias. Creo que yo tengo la verdad, creo que me la sé toda, todo. Creo, solamente me quiero rodear de personas que piensan igual que yo. Y acá, no. Humildad intelectual. Tienes mucho que aprender de las personas que piensan diferente a ti. E insisto, también el aprendizaje acá es que, ¿qué te dice los puntos anteriores, el punto opuesto? Que en vidas pasadas has sido filósofa, buscadora, buscador de verdades, has alguien que está muy conectado con muchas visiones del mundo. En esta vida vienes a comunicar a otros todo lo que sabes. Así que escribe, habla en la radio, habla en podcast, escribe, habla, comunica, exprésate. Ese es tu aprendizaje. Nodo norte en Cáncer. También vale si tienes nodo norte en la casa 4. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Aprender a ser hogar y familia. Aprender a ser nido. Esto tiene 3 sentidos. Primero, aprender a conectar profundamente con tu niña interna, tu niño interno, tus necesidades emocionales, de aprender a calmarte y contenerte. O sea, te dicen, es muy importante que estés dentro de ti y que escuches las emociones de vulnerabilidad que te habitan. Segundo, vámonos al mundo externo. Te dice que es tiempo, que es importante que pases tiempo en tu casa y que hagas de tu casa un refugio. Tercero, ¿qué te dice? Que es importante que aprendas a ser familia. Para mucha gente significa maternidad o paternidad, como un aprendizaje en esta vida. Y también, ¿qué te está diciendo? Como un cuarto factor, que mires a tu linaje y tus ancestros. Trabaja con tu árbol. Trabaja y mira de dónde vienes. La gente quiere lo opuesto con este. O sea, muchas veces no quiero familia, no quiero ser madre, no quiero ser padre, quiero estar trabajando en el mundo, logrando metas, objetivos, no me quiero conectar con mis emociones, no quiero sentir mis emociones, no me quiero sentir vulnerable, me rigidizo, no quiero saber nada con mi mamá y mi papá, me quiero alejar de mi ancestro, todo eso. Es lo opuesto. O sea, aquí realmente este es un nodo norte muy power porque te dice, quizás tu aprendizaje en esta vida es ser mamá o papá, o hacer hogar. Nodo norte en Leo. También vale para nodo norte en casa 5. ¿Cuál es tu aprendizaje en esta vida? Conectar con tu niña, niño creativo, juguetón. Divertirte mucho. Ser un artista. Ser una persona creativa.
Una persona que expresa su arte, ya sea pintando, dibujando, bailando, de la manera que sea. Y que no solamente conecta con eso, sino que lo muestra a otras personas. Que es muy importante que entiendas que tienes una costumbre de vivir mucho más en tu mente, en tus ideas. Puedes ser muy creativo a nivel mental. En tu mente creas grandes ideas. Pero ¿qué te dice el Nodo Norte? No me sirve que tengas ideas creativas en la mente si no las plasmas en el mundo y no las muestras a otras personas. Quizás estás mucho más acostumbrada por el punto opuesto a querer pasar desapercibida, no querer mostrarte, querer ser rara, diferente, no ser igual al resto de la gente, o estar muy en función del grupo. Trabajo en grupo, me conecto con el grupo. ¿Qué te dice este Nodo Norte en Leo en la casa 5? Sé protagonista de tu vida. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene esto, que es un músico, que le gusta mucho más tocar en bandas de música. Y que su álbum personal lleva 10 años y nunca lo termina. Porque se va mucho más al punto opuesto. Creación colectiva. Aquí tienes que aprender a crear por ti misma, a ti mismo. Y muchas veces este nodo norte también tiene que ver con ser madre o ser padre. Nodo norte en Virgo. Análogo a nodo norte en casa 6. ¿Qué significa este nodo norte? Tu aprendizaje de vida es el servicio a otras personas. En esta vida viniste a ser útil, a ayudar a otros, a ayudar a otras personas. Segundo gran aprendizaje en esta vida, cuidarte a ti misma, a ti mismo. Tu aprendizaje es tener hábitos saludables, rutinas saludables, cuidar tu alimentación, cuidar tus horarios. Tercer aprendizaje, a entender cómo funciona la realidad. Cómo me organizo en mi vida, cuáles son los tiempos, los procesos, cómo planifico. Aprender inteligencia del elemento tierra, la inteligencia de la realidad. Este nodo norte no le gusta a la gente, obviamente, porque hay que servir y ayudar a otros, tengo que cuidar mi hábito, no es el más entretenido, de cierta manera. ¿Dónde me quiero quedar? En el punto opuesto, en mi idealización de cómo debería ser el mundo, en más que aceptar cómo es la realidad. Descuidando mis hábitos, no preocupándome de mí, también me quedo así, como colgado. Y aquí tengo que estar súper presente en el mundo. Este nodo norte tiene una característica en Virgo o en la casa 6, que normalmente la vida te va a obligar a cuidarte o cuidar a otras personas. Mucha gente con este nodo norte se enferma desde chiquitito. La enfermedad está presente y esa enfermedad te está mostrando que te cuides, mira los motivos emocionales, te obliga a ser más cuidadoso con tus hábitos, con tu alimentación. O muchas veces te toca cuidar a otras personas que están enfermas, desde que eres chica, chico. O sea, hay un aprendizaje forzado del servicio. Nodo norte en Libra. También vale para nodo norte en casa 7. ¿Cuál es tu aprendizaje, tu propósito en esta vida? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Aprender a estar dados. Tener relaciones equilibradas, armónicas entre dos personas que pesan lo mismo. Tu aprendizaje es que haya un equilibrio entre el dar y recibir. Tu aprendizaje es llegar a acuerdos con la otra persona, aprender a conciliar, aprender a defender cuáles puntos tuyos son realmente importantes y cuáles otros puntos no son importantes, no hay que defenderlo y si hay que ceder en esos puntos. Es un aprendizaje de relaciones de pareja, es un aprendizaje de sociedades, es un aprendizaje de a dos. ¿Hacia dónde normalmente te vas? El punto opuesto. Es decir, que hay una parte dentro de ti que es más egoísta, es más individualista y que quiere todo el tiempo que las cosas sean como yo quiero que sean. O sea, si me voy de este fin de semana con mi pareja, en vez de preguntarle a mi pareja qué quieres hacer, hay una tendencia de imponer mi voluntad. Y si no hago lo que yo quiero, me enojo. Cuando en realidad lo que te dice este Nodo Norte, que es más importante que hacer lo que tú quieres hacer, es compartir con la otra persona. Si compartes con la otra persona, te conectas con tu propósito en esta vida y se expande el nivel de conciencia. ¿Les queda clarito? Entonces, este nodo norte muchas veces implica no hacer lo que quiero. Y eso puede ser incómodo. Nodo norte en Escorpio.
también vale para el nodo norte en la casa 8. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Aprender a transformarte. Aprender a dejar partes de ti que ya no te sirven. Aprender a dejar y desprenderte de partes de tu vida, de experiencias de tu vida que ya no te sirven. Es el proceso de la serpiente, de dejar la piel para que nazca una nueva. Es el aprendizaje de la experiencia de la ave fénix que muere y renace. Eso es tu aprendizaje. Tu aprendizaje no solamente es eso, es mirar tu sombra. Mirar aquellas partes dentro de ti que no te gusta ver, las partes más destructivas, celosas, envidiosas, lo que te da más miedo de mirar. Tu aprendizaje también es mirar tus traumas, aquellas heridas emocionales que tienes dentro de ti que normalmente no quieres mirar, que evitas. Tu aprendizaje también es espiritualizar el sexo como una unión sagrada. Aquí sería muy bueno estudiar tantra o taoísmo, pero desde un punto de vista muy espiritual, como una elevación de energía. Tu aprendizaje es la conexión íntima con las otras personas. Y si son tu pareja, una intimidad profunda a nivel sexual, pero que va más allá de lo sexual, es conexión con el alma. Tu aprendizaje también es a compartir lo tuyo con otras personas. Tu aprendizaje es generar recursos, hacer cosas de a dos. De a dos generamos cosas. ¿Dónde te sueles quedar? En el punto opuesto. Hay una resistencia tuya a depender de un otro, a hacer de a dos, a compartir lo tuyo. Como que te centras mucho más en ti, en lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que tú necesitas, tus recursos. Y hay un miedo realmente a la energía de la muerte y la transformación, de la intensidad y de la fusión y la conexión con un otro. Eso te pone resistencia a conectar con un otro y transformarte. Como que una parte tuya dijera, no quiero cambio, no me quiero morir, no me quiero transformar. Y menos quiero mirar mis traumas. Nodo norte en Sagitario. Nodo norte en Sagitario. También vale para el nodo norte en la casa 9. ¿Cuál es el aprendizaje de tu alma? ¿Cuál es tu propósito de alma? Ser una aventurera, un aventurero. Ser alguien que deja sus lugares conocidos, familiares, no sé, el pueblo en el que nació, el barrio en el que está, ¿me entienden? Ser alguien que sale al mundo a vivir aventuras, a explorar, que se lanza a territorios completamente desconocidos. Que incluso se va a vivir a otro país u otra ciudad, que se conecta con otras culturas, ¿me entienden? Alguien que confía en la vida y que corre riesgos. Pero también no solamente eso, sino alguien que se hace preguntas trascendentales. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estoy encarnado? Alguien que tiene una capacidad, al que viene a aprender, no sé, astrología, cábala, tarot, budismo, chamanismo, eh, cosmovisiones que expanden su propia cosmovisión y que normalmente son diferentes a las cosmovisiones en las cuales se educaron. Normalmente, ¿a dónde me quedo? Me quedo en una mente muy hiperactiva, que se dispersa, que quiere saber de todo, quiero saber de todo, pero nunca profundizo en nada. Me quiero leer un montón de libros de distintas cosas y quizás ni los termino. Acá, con este nodo norte es, no te disperses, enfócate en algo, en un viaje o en una experiencia de aprendizaje, budismo, astrología, lo que sea, y profundízala y termina, no te vayas a dispersar. También muchas veces me puedo quedar en patrones de pensamientos. Estoy atrapado muchas veces en los patrones de pensamiento de mi familia, de la sociedad en la que estoy. Nuestra mente está muy condicionada por donde me crié. Aquí tengo que aprender a salir de esos patrones de condicionamiento. Y tengo que aprender también a conectar mucho más con mi corazón, con mi intuición. No con una mente que está todo el rato pensando, no entiendo, no entiendo. Es que las respuestas que dice este nuevo norte en Sagitario vienen de escucharte, de conectar con tu corazón. Las respuestas se sienten en el cuerpo, no en tu mente. Nodo norte en Capricornio. Análogo a nodo norte en casa 10. ¿Cuál es tu propósito de vida? Ser un líder. Soy una persona que viene a ser una figura de autoridad y que viene a ayudar al resto de la gente. También incluso podría ser alguien que es una maestra, un maestro. Pero una maestro como una figura de autoridad, que le enseñas a otros lo que necesitan para funcionar de mejor manera en el mundo. ¿Cuál es tu otro aprendizaje? Aprender a concretar y terminar tus metas.
tus metas profesionales o personales. Tú vienes a aprender. Tu propósito es ponte una meta y un objetivo y concrétala. Pero como es con calidad, que esa meta no simplemente sea para algo tuyo, sino que aporte a los demás. Que sea un aporte para el colectivo. ¿Me entienden? Capricornio es un signo muy elevado. Que la mayoría de la gente lo vive de manera bajo elevada, porque casi todas las energías las vivimos con poca conciencia en la Tierra. Pero Capricornio es un signo maestro. Es un signo maestro. ¿Dónde me puedo quedar atrapado? En las ganas de hacer familia. Yo conozco muchas mujeres que tienen este nodo y tienen hijas y hijos y se quedan mucho más en la casa. No quieren salir al mundo. Porque su pasado les dice, oye, lo más seguro es quedarte en el hogar, en la familia, no exponerte afuera. Aquí hay que exponerse afuera, hay que salir al mundo, hay que dejar la casa. No es que hay que abandonar a los hijos, hay que aprender un equilibrio, obviamente. Porque es muy importante, los nodos no es que tengo que abandonar algo, sino tengo que aprender a equilibrarlo, darle espacio a las dos experiencias. Esto es para todos los nodos. También, ¿qué pasa con este nodo norte en Capricornio o en casa 10? Que me quedo muy atrapado en mi familia, en los dramas de mi familia, en la historia de mi familia, en mis raíces. Es como que me quedo atrapado en las raíces y esas raíces no me permiten avanzar. Tengo que aprender a hacer lo que yo realmente quiero hacer en el mundo, no lo que mi familia espera que yo haga en el mundo. O romper los condicionamientos de mi familia con respecto a lo que se puede hacer en la realidad. Nodo norte en Acuario. También vale para nodo norte en casa 11. ¿Cuál es tu aprendizaje? Tu aprendizaje es ser una loca, loco, alguien raro, diferente, original y auténtico. Alguien que no teme mostrar sus diferencias para afuera. ¿Solamente eso? No. También tu aprendizaje es aprender a estar en grupo, aprender a estar en colectivo, aprender a ser uno del equipo. Todos para uno y uno para todos. Ese sería tu aprendizaje con el nodo norte en Acuario. Aprender a sociabilizar, aprender a llegar a acuerdos en los grupos, aprender a crear en grupo. Es no imponer tu voluntad de que en grupo se tiene que hacer lo que yo quiero que se haga, sino que yo soy una persona súper creativa, porque lo eres muy creativa con este nodo norte, y en vez de tratar de imponer tu voluntad, es como llega un acuerdo y hacemos una sinergia creativa entre todos. ¿De dónde viene? De ser solista. Tu alma está acostumbrada a ser solista y que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan. Entonces, muchas veces ni siquiera veo a los demás, no escucho la opinión de los demás, estáis demasiado centrados en mí. Aquí hay que trabajar en equipo, hay que escuchar al otro, hay que soltar un poco el ego y el sentido de importancia. Y ahí te conectas con tu nodo norte. Nodo norte en Piscis, análogo a nodo norte en casa 12. ¿Cuál es tu aprendizaje? ¿Cuál es tu propósito? Tu propósito es la conexión con tu alma y la espiritualidad. Veniste a esta tierra a descubrir que más allá de la realidad, de los sentidos, lógica y concreta, existe un mundo invisible, un mundo transpersonal, un mundo espiritual, incluso un mundo esotérico. Entonces, ¿cuáles son tus aprendizajes? Espacios de retiro, de silencio, de meditación, de conectar con el vacío, de descubrir que no todo es lógico y racional en este mundo. Vienes a aprender a creer y escuchar en tu intuición. A descubrir que no todo el tiempo las respuestas se toman con lógica y racionalidad. Vienes a aprender a vivir actividades que apaguen tu mente, como bailar, pintar, dibujar. Vienes a aprender a hacer un trabajo con la unidad. Tu propósito es descubrir que eres un ser espiritual. Ese es tu aprendizaje. Pero ¿dónde te sueles quedar? En lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Ser muy práctico, muy racional, que tus dudas mentales te desconecten de tu intuición, o mantenerte todo el tiempo ocupado. Estoy ocupado siendo ocupado, trabajando, haciendo deporte, entrenando, siendo útil, ayudo a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que dejarlo todo, insisto, pero hay que aprender a equilibrarlo. Mi gente querida, de esta manera termino este hermoso video de tu propósito de vida, tu propósito del alma. Por favor, escríbanme en los comentarios si se están conectando con su nodo norte. ¿Y qué sienten que les falta para conectar con su nodo norte? Bueno, y también escríbanme si no se conectan con su nodo norte. Hay gente que no le gusta el nodo norte.
no me gusta mi nodo norte, no lo quiero. Que significa que te estás quedando muy pegado al nodo sur. Básicamente eso. ¿Ya? Así que eso. Les doy un besito. Muchas, muchas gracias a todas y a todos. Y nos vemos en el siguiente video de YouTube, que va a ser los tránsitos de la primera quincena de abril. Chau, chau.